Bien, pues aquí estamos, como os habíamos prometido, vamos a efectuar esa segunda entrega en cuanto a criptozoología. La primera fue espectacular y gracias a todos por el apoyo que hemos recibido. Vamos a por esa segunda entrega. Ya es habitual en nuestra zona cero, en nuestra querida Rosa de los Vientos, que cada año ofrezcamos por lo menos 2, 3 monográficos sobre criptozoología. Y es que son muchísimas las novedades. Y atención, porque el siglo XXI viene muy fuerte en cuanto a noticias. Os hemos dado ya buena cuenta en el primer monográfico y en este segundo vamos a contaros también cómo van esas expediciones. Aquí están nuestros queridos asesores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y no son pocas las novedades, ¿verdad, Jesús? Hay muchas expediciones, ya lo contamos la semana pasada, y el siglo XXI va propicio para recibir noticias cada vez más. Muy propicio. El siglo XX ya lo ha sido. Nos ha dado muchísimas noticias en todos los campos criptozoológicos, y el siglo XXI promete estar muy interesante, sobre todo por la cantidad de expediciones que ya se están fraguando y otras que van a empezar a surgir y a mandarse pues ya recientemente. Una de ellas el 15 de octubre de la expedición Chat 2000, de la que hablamos la semana pasada, la que está capitaneada por Richard Muirhead y que está buscando ni más ni menos que al tigre dientes de sable. Bueno, pues alrededor de este tema y de muchas de estas capturas, y no solo del tigre dientes de sable, sino también del Mokele Bembe y del Bigfoot y de los Kraken y del Yowie, pues se están orquestando muchas más expediciones con sus distintos nombres. Algunas serán a principios del 2001. Por lo tanto, casi podemos augurar un 2001 caliente desde el punto de vista criptozoológico. Y todo esto, Carlos, gracias al auspicio de los medios de comunicación que han puesto su dinero y su interés en estas expediciones. Claro, hablábamos la semana pasada que el éxito de la criptozoología como variante de la zoología durante los años 90 ha sido tan espectacular que es tal el número de nuevas especies grandes de volumen halladas que ha despertado de repente, bueno, pues la imaginación de la gente. Es decir, ya no se trata de animales de fantasía, se trata de animales que, aunque aparentemente no existen, pueden ser encontrados. Y entonces ha entrado ya la televisión con su supermediático, los grandes grupos audiovisuales y sobre todo esto ha animado a algunas organizaciones de investigación, desde institutos de investigación hasta departamentos de universidades, a estimular de nuevo la búsqueda de extraños seres, porque saben que pueden encontrar con apoyo financiero de grandes organizaciones y corporaciones, lo cual va a ayudar inevitablemente, y bueno, luego contaremos casos espectaculares como la que se prepara para capturar un calamar gigante vivo, a descubrir de verdad qué se oculta tras las leyendas que hablan de extraños animales. Bueno, y sin olvidar las asociaciones, sociedades, instituciones puramente criptozoológicas. Posiblemente la más conocida sea la que encabeza Richard Greenwell, que hemos hablado más de una vez, que incluso pues, creo que en cierta ocasión comentó una de sus frases cómicas, célebres, pero con mucho sentido común. Greenwell, que está especializado en buscar de las criaturas criptozoológicas más abominables, en el sentido literal y etimológico de la palabra, pues él comentaba cuando le preguntaban por el Bigfoot, si realmente él creía, decía que bueno, que los lunes, miércoles y viernes él estaba convencido de la existencia del Bigfoot, pero sin embargo los martes, los jueves y los sábados, bueno, pues pensaba que era imposible que existiera una criatura de estas características, y los domingos pues los utilizaba para echarse una siestecilla y una pausa para que su cabeza pues volviera otra vez a reposar. Fíjate que yo creo que aquí copiamos en parte a Arthur C. Clarke cuando recibió la grabación que vamos a ir luego del condado de Lumney, del condado de Rockingham, en la reserva india de Lumney, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Le preguntaron si creía en la existencia del Yeti y el Bigfoot, y dijo, bueno, si tuviera $20 para apostar, yo apostaría $8 por el Yeti, 2 por el Bigfoot y me quedaría con otros 10. Y me quedaría con otros 10. Lo que quiere decir que ahora mismo están buscando criaturas por tierra, pero también bajo el mar. Ahora mismo la búsqueda es incesante en cualquier parte del mundo, Jesús. En cualquier parte del mundo, sí, porque de los 6 proyectos o expediciones actuales son muy variadas y por supuesto están repartidas por todas las partes del mundo. La semana pasada hablamos muy someramente de 3 que ahora recuerdo. Es el proyecto Rhino 2000, que estaba dirigido por Jan Oved Sandberg. Sandberg, recordemos que era el biólogo que pues consiguió grabar con un hidrófono a una profundidad de 30 metros el sonido de Selma, esa criatura lacustre que parece que es no un plesiosaurio, sino que sería una serpiente, y que dejó unos sonidos estremecedores de los cuales después podremos escuchar
esa verdadera reliquia sonora, ¿no? Bueno, pues Sandberg ahora está buscando el Mokele Bembe en África Central, y él considera que el Mokele Bembe, otra de las míticas y famosas criaturas zoológicas y criptozoológicas, pues una especie de cocodrilo gigante que mediría más de 10 metros. Esa es su postura. Hay otra gente que piensa que no, que sería más bien una especie de oso perezoso o criaturas similares, ¿no? Comentamos también la expedición Chad 2000. Ahí hay que hablar de Richard Muirhead, que busca al tigre de dientes de sable, como hemos dicho, junto con Norman Scott, y ellos lo están buscando en las montañas de Enedi, en el Chad. Es la que sale el 15 de octubre, y bueno, se supone que van a encontrar pues un ejemplar de Maganterón, que sería el nombre científico que recibe el tigre de dientes de sable, uno de los nombres, porque sería como uno de los antepasados prehistóricos del tigre de dientes de sable. El otro, del que también comentamos, fue el proyecto Sasquatch o proyecto Northwest Bigfoot. Ahí está nuestro ínclito Richard Greenwell, que, si no lo dije antes, es secretario general de la Sociedad Criptozoológica Internacional, que sabéis que tiene la sede en Tucson, en Arizona, y que es uno de los más activos buscadores de todo tipo de criaturas. Y al lado de esas tres, pues como no, hay otras tres de las que hablaremos. Están buscando al Kraken, están buscando al Nessie y están buscando al Yowie. El Nessie, una vez más, Nessie es el gran líder de toda esta marabunta criptozoológica, ¿no, Carlos? Hombre, ser el primero es el primero. Y 1500 años ya es un tiempo para hacerse una fama y un nombre. Pero el catálogo es amplísimo, ¿verdad? El catálogo es gigantesco. Lo que pasa es que Nessie se ha convertido ya más en, como decíamos el otro día, ¿En un mito? Sí, no solamente un mito, ya forma parte del folclore de las Highlands, y eso es otra cosa. O sea, Escocia no se concibe sin el Nessie. No, claro, como el tartán o como determinadas costumbres o la gaita. Es decir, Nessie forma parte de la mitología popular y del ideario del mundo entero. Es decir, Nessie es un personaje conocido en cualquier lugar del planeta al que se haga referencia a un monstruo. En tanto que las expediciones que ha comentado Jesús buscan seres muy terrenales, con muchas pruebas, con muchos elementos que pueden determinar la posible existencia de estas criaturas, y con un despliegue de medios impresionante. No sé por dónde prefieres empezar los sonidos, pero en cualquier caso, vamos a hacer un repaso general. Sí, vamos a hacer una suerte de sonido, vamos a escuchar una suerte de sonidos terrestres. Y los vamos comentando. Y los vamos comentando. Yo creo que los más espectaculares, los que más han solicitado nuestros oyentes, han sido esos que provienen del Bigfoot, o supuestamente provienen del Bigfoot. Vamos a escuchar ese que tanto nos gusta a ti y a mí, Carlos, que grabó ese comisario un buen día. Bueno, repetimos de nuevo cómo se produjo este extrañísimo incidente. El sargento Ken Cooper, de la policía de la Reserva India de Lumni, nuestro amigo Ken Cooper. Ken Cooper, en el estado de Washington, en la costa nororiental de los Estados Unidos, iba con un grupo de experimentados cazadores cuando oyó un sonido en el bosque. Los coches de patrulla norteamericanos suelen llevar cámaras y sistemas de grabación de sonido. Lo que hizo es algo muy curioso. Sacó el micrófono ambiente y permitió que todo el sonido fuera grabado en la comisaría del condado de Rockingham. El sonido es este. Esa tarde en la comisaría las hamburguesas supieron distintas, ¿no? Sí, la verdad es que se quedaron todos bastante impresionados e impactados, que ellos calculan que el ser estaba en una zona de pinares, de Redwood, es decir, de pino de California, a unos 300 metros de su posición, pero cuando grabaron el sonido probablemente no estarían a más allá de 75 metros. De hecho, intentaron seguirle la pista, localizaron huellas que luego fueron analizadas en la Universidad de Portland. Y la verdad es que lo interesante de este sonido es que el Lost World Tour, es decir, el conjunto de expediciones que están buscando a lo largo de este año y de todo el año que viene, porque no va a detenerse la existencia de verdad o no del Bigfoot o del Sasquatch en todo el noreste de Estados Unidos, está teniendo unos resultados sorprendentes. ¿Este es el sonido que escuchó Arthur C. Clarke? Efectivamente, este sonido en concreto además yo lo obtuve de una película británica, de un documental británico dirigido por Arthur C. Clarke. Es realmente espectacular, pero lo curioso es que hasta hace apenas unos días no había podido existir ninguna posibilidad de contrastarlo con nada. Sin embargo, uno de los grupos de la Northwest Tour, no el de Greenwell, sino el de la Sociedad de Buscadores del Bigfoot, un grupo de 14 cazadores que llevan 2 meses en las montañas de Idaho, consiguieron de un grupo de excursionistas el sonido que vamos a ir a continuación. Este sonido, si cabe, es todavía más espectacular. Vamos a escuchar.
Esto se ha grabado el 2 de septiembre. Es el último sonido atribuido a un Bigfoot. El 2 de septiembre en las montañas de Idaho, y además hubo otro contacto mucho más reciente todavía en Granite Falls por parte de un antiguo sheriff de Olympia, que como anécdota hay que decir que en 1950, cuando él era joven, le encargaron el seguir el rastro de un posible Bigfoot que había visto un niño y se lo tomó poco más o menos que a coña marinera, que dirían. Y sin embargo, ya jubilado, estaba pescando en las cascadas de granito cuando se encontró ni más ni menos que con un Bigfoot a 10 metros. Vamos a escucharlo otra vez por la importancia que tiene al ser novedad, a ser el último sonido al parecer registrado proveniente de un Bigfoot. Este es el sonido que se ofrece en la zona cero, este es el sonido que se ofrece en la zona cero. Es un sonido muy limpio. Los excursionistas que estaban muertos de miedo porque el ser que tenían estaba debajo de ellos, pero no estaba a mucho más de unos osos, pensaron que podía tratarse de un oso negro. Hay un problema, el oso negro no es capaz de emitir un sonido tan grave como este. Podría haber sido quizás un grizzly, pero no hay grizzlies en la zona de Idaho donde se grabó el sonido, ni tampoco hay osos de ningún tipo de ese tamaño. Pero la verdad es que no tenían armas. Llegaron a pensar también que podía ser un puma, un cougar, un puma gigante, y hicieron todo lo posible no solo para no seguirle, sino para ir por el sentido contrario. Vamos a completar estos sonidos novedosos, estos sonidos de última hornada, con los que nos llegan desde Australia, Carlos, porque aquí tenemos nada más y nada menos que al famoso tigre de Tasmania, ¿no? Y es la otra gran novedad del verano, el tigre marsupial, no confundir con el lobo de Tasmania, que bueno, que está adquiriendo tal fama que incluso tiene toda su propia página web con su dominio. Es tigre que no lobo. Sí, es tigre. Bueno, este sonido es muy curioso porque vamos a presentar dos, vamos a poner dos. El primero fue grabado en Dalesport, en el estado de Victoria Central, no en Queensland, y se atribuyó por parte de quienes lo grabaron, bueno, es un sonido de un depredador que en aquel momento estaba matando una presa, lo estaba devorando, o comiéndola en cierto modo. Se cree incluso que podía ser una pareja, es decir, cabe la posibilidad que haya doble sonido mezclado. No consiguieron encontrar restos porque había arrastrado al cadáver, y se pensó que podía, por parte de los excursionistas, cuando lo denunciaron a los Rangers de Victoria, que podía tratarse de un leopardo o de un león escapado de algún circo o de algún zoológico. No había nada de eso. Como nadie se podía pensar, aunque siempre ha habido alguien que lo ha venido diciendo desde principios de siglo, que pudiera tratarse de un tigre marsupial, quedó poco más o menos que oscurecido, hasta que el 22 de agosto de este año, en Queensland, unos excursionistas también consiguieron filmar un posible tigre marsupial. Claro, el boom de esto, que luego lo comentaremos, ha disparado ya la imaginación de la gente y ya están moviéndose las expediciones. Así suena el tigre marsupial. Se supone que estaba en pleno acto de carroña. Claro, eso quería decir. Ellos pensaron que podía ser un león. Este globo era muy pesado, lo cual no coincide mucho con el tigre marsupial, que según los naturalistas era un depredador arbóreo, vivía en las ramas altas, se debía parecer mucho a un leopardo. Y en cualquier caso, lo sorprendente de la historia del tigre marsupial es que, claro, como unos meses después nos encontramos de repente con que hay imágenes. Claro, las imágenes son algo muy serio. Y eso tiene que contar alguna televisión australiana, ¿no? Sí, fue la GTV9, es la emisora que adquirió los derechos y puso el vídeo, que según informan al menos en la página del Filacoleo Carnifex, que es el nombre latino de esta criatura, porque se trata de una criatura conocida, es decir, hay restos, hay huesos, convivió con los aborígenes australianos hasta hace unos miles de años, y desde mediados del siglo pasado hay ocasionales avistamientos. Bueno, como decía, la GTV9 presentó en televisión con un impacto tremendo las imágenes que al parecer, según indican en la página web, han sido adquiridas por Discovery Channel. Claro, ahí ha entrado un grupo poderoso y con medios para iniciar una investigación ya muy en serio sobre si este ser existe o no. Este es el sonido que nos entrega la televisión australiana sobre este presunto tigre marsupial.
Desde luego es un acontecimiento para los australianos. Dicen que Australia es un sitio donde nunca pasa nada. Sí, bueno, la verdad es que además Este año, claro. es sorprendente porque la página oficial de información que se ha abierto sobre el cilacoleo, hay todo tipo de opiniones, porque hay una especie de foro abierto donde está debatiendo todo el mundo. Cada uno opina qué tipo de bicho puede ser, desde lo que dicen que no, que es un leopardo que se ha escapado, hasta los dibujos, porque han hecho una reconstrucción entera de cómo podía ser. Parece que una pantera moteada de color claro, con canela, con motas blancas posiblemente. Y bueno, en eso se han basado incluso en tradiciones indígenas muy lejanas del folclore, de los sueños de los aborígenes australianos, de cómo podía ser este extrañísimo depredador que ahora parece ser que vive en algún punto de Victoria Central o de Queensland. La Zona Cero os ofrece las últimas novedades en cuanto a sonido criptozoológico. Y seguimos, Jesús Callejo, buscando a nuestra querida Nessie. Digo querida, bueno, pues podemos decir querido Nessie también, ¿no? O querida colonia de Nessies. Sí, porque parece ser que hay más de uno. Si somos crédulos en este instante y pensamos en la existencia de un posible monstruo lacustre en este lado de Escocia, pues no podríamos hablar de uno, porque los testimonios no solo abarca desde el siglo pasado, siendo generosos, sino ya desde Sacolumbano en el siglo V, VI, que ya empezaba a dar noticia de este tipo de criaturas paralinfernales y diabólicas, y que las conjuraba pues a golpe de No espada. sé, viviendo entre los pictos, que considera diabolicones. Por lo tanto, no, pero siempre en los lagos escoceses en general siempre se ha hablado del kelpie. El kelpie es una criatura mitológica, en este caso no criptozoológica, pues con unos rasgos muy humanos, pero también terminados como en pezuñas, ¿no? Más que como a mitad de caballo, y nunca mejor dicho, de caballo y hombre, ¿no? Y eso es lo que se llama el kelpie. Es lo que se ha pensado que sería pues una derivación actual del kelpie mitológico, sería el Nessie criptozoológico de estos momentos. Bueno, son ganas de empañar un poco la fama de Nessie, donde siempre se la ha visto con unas características muy concretas y en absoluto se parece a las reproducciones iconográficas del kelpie, que ya digo que tiene pues la parte trasera de caballo, de quino, y la parte delantera de como de ser humano, de antropoide, más o menos, ¿no? En absoluto se parece, pero sí es cierto que alrededor de todo este tipo de lagos, y no es casualidad, se producen muchísimas leyendas, a veces pavorosas, sobre monstruos que devoran a toda aquella persona incauta que se adentre en sus aguas para bañarse. Pues claro, el lago Ness, pues su fama ya ha durado tanto que hay que descartar la mera leyenda, y hay que pensar que algo de verdad hay. Puede ser lo que sea. Por supuesto, un plesiosaurio es muy difícil creerlo, hay que tener unas tragaderas bastante considerables para pensar que se ha escapado vivo una de estas criaturas, pues casi del Mesozoico. Digamos que hay una opinión muy interesante ahora, que es la de Dean Scott Taylor, que va a iniciar, hablando de expediciones próximas, el año 2001, la búsqueda de Nessie. Él piensa que es una especie de anguila gigante, ¿no? Una anguila gigante de casi 20 metros de longitud. Esto es lo que piensa este hombre, que está considerado un experto en el lago Ness y en toda la fauna que hay allí. No en vano, como ha dicho Carlos, es el que se ha encargado de capitanear la siguiente expedición, porque ya son varias las que ha habido. Una de ellas la hizo el célebre capitán Cousteau, el comandante Cousteau, no le rebajemos de categoría. Sí. Y entonces en este proyecto Nessie, que va a liderar Dan Scott Taylor, pues ni más ni menos lo va a hacer con todo tipo de tecnología punta, como no debe ser menos, porque para eso ya estamos en el siglo XXI. En el 2001, que es cuando empieza a hacer estas pequeñas incursiones. Lo va a hacer con un batiscafo, puesto su nombre cariñoso, Nessa se llama, de unos 15 metros de longitud, este batiscafo. Bueno, pues allí van a entrar tanto él como algunos de sus equipos, miembros de su equipo, para intentar descubrir lo que él cree que es lo más probable, que se trata de una anguila gigante de casi 20 metros de longitud. De casi 20 metros, en todo caso más grande todavía que el propio submarino que la va a intentar descubrir. Sí, mucho más grande, porque el batiscafo tendría 15 metros de longitud. Sí, luego contaremos que esta anguila le va a triturar. Luego contaremos qué problemas se presentan en la búsqueda de calamares con ese asunto. Vamos a escuchar el presunto sonido de Nessie, el monstruo del lago Ness. ¿Este sonido se atribuyó a una foca? ¿A una foca? Yo no sabía que había focas en el lago Ness. Yo tampoco. Que me hundieron en la miseria cuando dijeron que era un sonido de la foca. Forma parte de uno de los múltiples sonidos de Nessie. Hay tantos, junto con camisetas, gorras, Nessies inflables, de peluche, de todo tipo. Entonces, pues yo creo que hay estantes de cintas falsas bien retocadas, cintas supuestamente verdaderas. Pero aquí, Jesús, le hemos cogido cariño a Selma, ¿verdad? Nuestra Selma. Hombre, Selma... Nuestra serpiente favorita. Son muchas cosas por las que hemos cogido cariño, porque el sonido se grabó hace muy poco, fue el 20 de agosto del año pasado. Sí, pero es curioso porque aquí siempre, en todo momento, se ha hablado de serpiente. Siempre.
Por lo menos las opiniones más serias, ¿no? Siempre hay alguien que ha pensado que el monstruo del lago Selhor, que ahí es donde se grabó este sonido de Selma, también, siempre buscando un nombre cariñoso para designar al que emite ese tipo de exabruptos casi, pues se le ha llamado Selma, por lo tanto ya se está diciendo que su sexo es femenino, ¿no? Y esto se hizo en este lago Selhor de Noruega por un personaje que acabamos de citar hace un rato. Estamos hablando de Jan Ove Sandberg, este que está ahora por el África Central intentando capturar vivo a un Mekele Bembe. Bueno, pues Sandberg, que dirige el equipo de investigación subacuática global, el GUS, sería la terminología abreviada de toda esta institución, pues lo realizó el año pasado, ya digo, el 20 de agosto de 1999, gracias al empleo de un hidrófono colocado a 30 metros de profundidad. Bueno, pues utilizando este sofisticado y una hidroacústica de alto nivel y muy avanzada, porque de hecho ocurrió el año pasado, obtuvo un sonido espectacular, un sonido tan espectacular como este que vamos a escuchar. No me gustaría nada estar bañándome y que pareciera Selma. Por mucho cariño que la tenga, nunca me terminé de acostumbrar. No se dejaría acariciar probablemente. Ahí tienes uno de esos misterios de los que apenas hablaba el año pasado y que ha saltado pues a todas las páginas, ¿no?, de interés y sobre todo en revistas especializadas en estos temas, donde pues las tranquilas aguas del lago Selhor ya parece ser que albergan uno de estos mayores misterios de Escandinavia, en concreto pues esta Selma, que sea lo que sea, desde luego emite unos sonidos bastante inquietantes. Gracias a estos sonidos, estos animales están haciendo tremendamente populares. Selma ya es la serpiente más famosa de Escandinavia, ¿no? Sí, además, bueno, Ove Sandberg cuando vuelva de África Central tiene pensado, con un equipo además de investigación apoyado por el propio gobierno de Noruega, el intentar capturar una cría de Selma, no la propia Selma, y luego devolverla al agua. Ellos también piensan que se trata, como hemos visto al principio, de una especie de serpiente gigantesca o algún tipo de variante de la anguila, y lo que parece es que aquí no hay duda, es decir, ellos creen no tener ninguna duda de su existencia. Y señores, entramos en la gran expedición del año 2001. Vamos a por el Kraken. Yo no sé si cabe decir que está dentro del capítulo criptozoológico. Bueno, para mí no. Es una versión y una opinión muy para mí tampoco ya. Claro. Y digo que no porque cuando estamos hablando de todos estos animales criptozoológicos, uno de los denominadores comunes, de los pocos que pueden tener, es que son criaturas que todavía no están catalogadas por la ciencia y todavía no se han capturado. El Kraken se ha capturado, no se ha capturado ningún ejemplar vivo, pero sí, se ha capturado ya bastantes ejemplares muertos. Uno de ellos, el más gigantesco del que se tiene noticia, medía ni más ni menos que 19 metros. Bueno, pues ahí están medidos, están fotografiados, están filmados. Por lo tanto, lo que sí se pensaba que era una leyenda. Hay uno en Canarias, ¿no? Con cefalópodos gigantes, sí, hay uno en Canarias. Pues ya los cefalópodos gigantes, que mitológicamente se les llamaba Kraken, sobre todo en las crónicas de Escandinavia, pues pienso que habría que descartarle del campo de la criptozoología, pues para formar parte de la zoología. Solo falta capturar un ejemplar vivo. Bueno, pues para capturar un ejemplar vivo, como no, se ha organizado otra de esas expediciones. En este caso, comandada por otro de los célebres criptozoólogos, que es Clyde Roper. Clyde Roper pues está buscando ni más ni menos que pulpos y calamares gigantes para el Instituto Smithsoniano de Washington, en un área que se encuentra al sur de Nueva Zelanda, en una fosa de aproximadamente unos 2.000 metros de profundidad, donde se sabe que es el hábitat natural de estas criaturas y donde se les puede capturar o por lo menos filmar con mayor facilidad. Son bastante esquivos porque se agrupan sobre todo en las épocas de apareamiento, ¿no? Por lo general, si no se suelen ir solos, son bastante celosos de su intimidad y de su hábitat, pero se sabe dónde pueden estar, que sería en esta zona concreta de Nueva Zelanda, y allí se ha encaminado ya Clyde Roper con su equipo para intentar buscar a alguno de ellos. El que lo encuentre o no lo encuentre, pues va a ser fruto de muchas circunstancias, pero desde el 2001, sí, si es así, yo creo y me puedo aventurar que tendremos noticias de un calamar gigante vivo. Yo también voy a decir por qué. Primero, por la gente que se le está uniendo. Es decir, aquí hay una entidad ya muy prestigiosa, muy importante, como es el Instituto Smithsoniano. Él es el director del Departamento de Biología Invertebrada. Y aparte del equipo que llevan un submarino autónomo, es decir, antes eran batiscafos de cable, pero ahora ya son submarinos totalmente libres. Pues se le ha unido gente pues con alguna experiencia, como Jean-Michel Cousteau. Claro, bueno, aquí ya quiere decir que hay algo. Es decir, vamos, yo creo que es la expedición estrella absolutamente, porque saben a lo que van, saben dónde van, y solo tienen un pequeño problema, dos problemas. Primero, van a tener competencia.
y ahora hablaremos de ello. Y segundo, además de competencia, como explicó Jean-Michel Cousteau en la entrevista que yo leí con Clay Roper, hay un pequeño asuntillo por resolver, y es que haces con un submarino de 5 metros cuando te metes en una colonia de 50 o 60 calamares de entre 17 y 25. Que pueden emitir este sonido. Pues imaginen los oyentes ese sonido ampliado 50 o 60 veces, rodeando a un mini submarino de 5 metros. Este sonido es un sonido un tanto extraño, que, bueno, digo extraño en el sentido que no se trata de un sonido de los que hemos visto anteriormente. Bueno, hay una polémica gigantesca detrás de cómo se captó, tanto por la forma como por el secretismo con que fue llevado a cabo. Esto fue una casualidad, no fue una investigación. Fue un pesquero japonés, el Hatamaru, que hace 2 años, en la fosa de Nueva Zelanda, unos 400 kilómetros al oeste de la costa, era un pesquero de altura, un pesquero gigantesco, un pesquero congelador, que localizó con el sonar en la extraña figura o la extraña presencia de un objeto bajo la quilla. El objeto era biológico, es decir, no se trataba de un submarino. Ante la sorpresa, aparte de trazar un mapa sonar, un mapa tenían debajo, y ya les sonaba que podía ser un calamar, lanzaron un hidrófono que captó este breve sonido que luego volveremos a oír. Pero aparte de eso, hizo algo más, que es lo que impidió que se conociera el hecho durante unos meses, que hasta llegó a Japón. Y es que lanzó una red de deriva de 20 kilómetros. Eso era lo que pretendían ocultar, ¿no? Claro, primero porque no podían hacerlo en la zona en la que estaban pescando. Y segundo, porque lo cogieron. Y eso es lo interesante. Lo cogieron y es verdad que lo devolvieron al mar porque estaba lleno de amoníaco y no podían comerlo. Es cierto que no lo pudieron comer, pero sí lo fotografiaron y se llevaron parte de los restos. Medía 17 metros de longitud, no era un calamar adulto del todo, luego hablaremos del pequeño problema aquí con los calamares, y es que todas las criaturas que se conocen o son calamares bebitos o son ancianos, es decir, hay que tener en cuenta que el calamar gigante es el invertebrado con cerebro más grande que hay en el planeta Tierra. Es decir, no debe ser tan tonto. Bueno, este en concreto que estaba muriéndose, estaba agonizante, de hecho le cogieron muerto. Aparte de los 17 metros, que ya es para medir algo, tenía pues un precioso ojo muy conocido, porque se fotografió y además se publicó en España, por el tamaño de un balón de balonmano. Un balón de balonmano. ¿Qué querrá decir el Kraken cuando dice esto? Seguro que, vaya, la revista Geo publicó las fotos. Otra vez esos japoneses. Y recordemos que son incomestibles. Son incomestibles, no se pueden comer, así que olvidaos de calamares a la romana con un kraken, que no puede ser. Bueno, aparte de todo porque tiene un pico del tamaño de 2 brazos humanos que te haría bastante daño. Bastante daño. Pues en fin, Roper va a intentar... Hay cosas con cuchillos del tamaño de un dedo. Recordemos que Clive Roper fue el responsable de la instalación de cámaras de televisión en lomos de ballenas y cachalotes para intentar filmar a uno de estos monstruosos seres. Por lo tanto, su experiencia tiene, y yo creo que va a conseguir un éxito rotundo. Por ejemplo, de todas las expediciones, yo la que me apunto a que los éxitos van a ser más espectaculares y más vistosos. Un breve comentario sobre la competencia. Cuando se comentó el asunto del pesquero japonés, una de las sorpresas que se llevaron es que Japón está probando desde primeros de año, ya lo anticipamos, submarinos de un modelo que se llama Shinkai 6500, mucho mejor que el que era el Smithsonian, y van a lo mismo. Sí, pero en ese caso yo estoy más tranquilo, Carlos, permíteme la broma, porque como no se pueden comer. Ya. Una ventaja para ellos. Sí, para los calamares. Como los japoneses y sea comestible. Para los calamares, sí. Bueno, pues los oyentes de la Zona Cero están de suerte, están de enhorabuena, han podido escuchar otra suerte de sonidos que ofrece la criptozoología, gracias a Jesús Callejo, Carlos Canales, lo hemos tenido en nuestros monográficos de la Zona Cero. Pero después de escuchar tanto los sonidos que vienen de la tierra como los que vienen debajo del mar, pues yo creo, Jesús, que seguimos quedándonos con los hombres bestia, ¿verdad? Que es la gran asignatura pendiente. Seguimos buscando al Yeti, seguimos buscando al Bigfoot, y a tantos y tantos nombres que se dan en todo el planeta, ¿no? En todas las geografías, sí, eso es verdad. Es cierto que los nombres estrellas los acabas de decir tú, sería el Yeti, el abominable hombre de las nieves, el Bigfoot, el Sasquatch, pero claro, nos estamos refiriendo a zonas muy concretas. Si echamos una ojeada pues al mundo y desplegamos un mapa donde aparezcan testimonios o leyendas de este tipo de seres, nos daríamos cuenta que son abrumadores. Serían de segunda categoría, de segunda división, pero es cierto que son abrumadores. Hay hombres bestias en los 5 continentes, y no digo los 6 porque todavía en los polos no se encuentra ninguno, pero en los 5 continentes los hay. Cada cultura, cada civilización tiene sus historias, ¿no? Claro, y además no recientes, porque podríamos decir, bueno, parece que todo el mundo se ha apuntado a la moda criptozoológica y a tener sus hombres salvajes,
No, estamos hablando ya de leyendas pues de hace cientos de años, que después han ido sufriendo mutaciones con el tiempo, cómo no, y se han adaptado a las circunstancias, y lo que se pensaba que era pues algún coco infantil o criaturas para asustar a determinados seres o para delimitar casi territorios, pues han dado cuenta que no, que hay algo de cierto, y que después han visto corroborados pues descubrimientos bastante sorprendentes, como puede ser excrementos, como puede ser pelos y otro tipo de huellas que ahí están. Y por eso se están organizando expediciones, y por eso se están gastando dinero, y por eso cada vez interesa a más gente y a más zoólogos y a más científicos en general. Pero claro, no estamos hablando de yetis y de Sasquatch. Tendríamos que hablar del Chemosit en Kenia, del Nialmo en Birmania, tenemos que hablar pues de seres tan extraños como los Nasnas en Irán, fíjate, en Vietnam, ni que decir tiene que se han encontrado una cantidad de seres tan extraños que tienen, bueno, pues lo que se consideran como restos de hombre de Neandertal, y que en algún caso fueron fusilados pues durante la guerra de Vietnam, pensando que eran ni más ni menos que espías. Fíjate tú qué barbaridad, sí. Unos hombres peludos como estos. El caso del Yowie, ¿no? También. El hecho es que Colin Bohr, uno de los mejores investigadores de criptozoología y de otros temas fronterizos con la ciencia, pues ha calculado en más de 1000 los avistamientos realizados sobre este Bigfoot en toda América del Norte en los últimos 150 años, aunque como bien dice Carlos, en este último año pues esta cifra ya casi ha quedado obsoleta, porque los avistamientos cada vez son más abrumadores en lo que es Norteamérica, ¿no? Y también, como no, cuando se habla de América se deja de lado a Sudamérica, y en Sudamérica hay cantidad de testimonios. Fíjate que el maricosio, el mopinguari y el capolobo serían seres criptozoológicos de estas características, es decir, como mínimos o homínidos, como hombres peludos que emiten unos gritos espeluznantes, solo en Brasil. Pero, ¿qué decir del sisemite o del iticayo en Guatemala o en el sur de México, o del basitri en Venezuela, o del siru en Colombia, o del sisimiti también, como lo llama Colosimo, entre Colombia y Venezuela, o del didí en la Guayana, o del tarma en Chile, o en Argentina estaría el lucumar o el yosil, por ejemplo, en la zona de la Patagonia, o en Centroamérica, por ejemplo, en las selvas de Tabasco, cercanas a la frontera con el estado de Veracruz, se habla ni más ni menos que del peludo o del salvaje de color rojo, etcétera, etcétera. Son pequeños nombres para un misterio que es recurrente. No estamos hablando de un personaje que recibe distintas denominaciones, porque estamos hablando de seres muy distintos, de ámbitos muy diferentes. Y por hablar de la última expedición, cuando hablamos del Yowie en Australia, pues ahí es otra expedición que está activa y que posiblemente se encuentren algunos de los ejemplares, porque el Yowie, que no sería un ser gigantesco, estamos hablando de un pequeño homínido, está jugando al ratón y al gato con los investigadores que están detrás de sus huellas. Hablando de Queensland, del estado de Queensland, y de unas zonas muy concretas donde pues una investigación pues bien arropada también, como no, de medios y de entusiasmo, pues intenta darle caza, capitaneado por Tim Harrison, un empresario que, comandando a 12 cazadores, expertos cazadores según él, pues están dirigiendo al sureste de Queensland, en las montañas de Wimpy, para localizar y capturar, si pueden, a un Yowie vivo. Esperemos que no, porque desde luego el Yowie es una de esas criaturas tan encantadoras que sería una pena que le Claro, quería decir que Jesús ha tocado ahora el tema de los hombres bestia y de la importancia que han tenido el folclore y las tradiciones, porque hay autores que consideran que los hombres bestia de este tipo y sus leyendas y mitos hacen reflejo o reflejan en los últimos recuerdos ya muy borrosos del contacto de los seres humanos, de los Homo sapiens, con otros homínidos, que se sabe con seguridad que al menos otras dos especies convivieron con nosotros hace miles de años, los Neandertal en Europa y el oeste de Asia, y al menos también los Homo erectus en la zona de Java. De hecho, algunos criptozoólogos como Scott Norman piensan que el Orang Pendek de las selvas de Borneo y de Sumatra pudiera ser el último resto esquivo y fugaz de una antigua población de Homo erectus que aún pudiera sobrevivir en las junglas de Borneo y de Java. Y bueno, y comentaba además la anécdota cuando le preguntaban en la televisión norteamericana cómo pudo usted decir la bobada de que puede esconderse un homínido en las junglas de Borneo, y puso un ejemplo norteamericano que los dejó a todos hechos polvo, porque no lo conocían, y era el de los Mikonosuke, una pequeña tribu, una escisión de los semínolas, que cuando acabó la guerra brutal que sostuvieron con el ejército americano a mediados del siglo pasado, no se rindieron, es decir, no fueron deportados a Oklahoma y Texas, sino que se quedaron en el interior de los Everglades y no fueron recontactados por el hombre blanco hasta 1932, y están a 150 kilómetros de Miami. No está dando mal ese ejemplo, ¿eh? Sí, el ejemplo es muy bueno. Que Carlos haya citado este año de 1932, porque ahí ocurrió un episodio y se implicó Orang Pendek, uno de estos seres extraños
que se supone que viven por esas selvas de Indonesia. El hecho, muy resumidamente, es que en 1932 se anunció a bombo y platillo que había sido capturado un auténtico Orang Pendek. Bueno, al final, cuando se analizó, se descubrió que se trataba de un joven ejemplar de aproximadamente unos 40 centímetros de altura, de anatomía bastante humanoide. El cadáver fue estudiado en el Museo Zoológico de Bogor y allí se descubrió que la cría hallada no era otra cosa que un langur encapuchado y manipulado para conferirle este aspecto fiero y que tuviera, pues eso, toda la pinta de un Orang Pendek. Bueno, fue un clamoroso fraude, se le denominó el pequeño hombre de Sumatra y así fue catalogado definitivamente por la ciencia y como producto de la fantasía, lo que sí perjudicó seriamente el resto de las investigaciones y el resto de los testimonios que surgieron en aquella zona, porque se pensaban que de Orang Pendek nada, sino que algún nativo bastante caprichoso y bromista intentó hacerlo. Iba a decir que el renacimiento del Orang Pendek ha resultado indirectamente beneficiado por el incremento alucinante de contactos con posibles homínidos en la jungla de Vietnam. Tú trajiste al programa a los responsables del equipo de televisión que estuvieron muy cerca del rastro, del rastro y de la posible confirmación de la existencia de uno de ellos en las junglas del nororientales de Vietnam. Y la verdad es que claro, eso ha beneficiado de nuevo el que el Orang Pendek haya vuelto de nuevo a dejar de ser un mito y se haya convertido otra vez, pues bueno, en el posible resto de una pequeña población humana, pero no de sapiens, en algún punto de la jungla de Java. Habláis de los años 30, ¿acaso no fue en los años 30 cuando en la isla de Papúa, de Nueva Guinea, se seguía contactando con tribus que hasta entonces no habían conocido al ser humano? Me contaba Pablo Villarrubia hoy en una comida que el gobierno brasileño, si la FUNAI, la fundación que se encarga del control de los indios, dice que hay unas 50 tribus no contactadas jamás. Claro, que nunca han visto un ser humano blanco. ¿Cuántas sorpresas nos depara todavía, no? La exploración. Son 50, medio centenar que tengo más o menos, por cálculo, ellos referencia, porque han encontrado plumas, flechas. En la temporada pasada en la zona cero creo que hicimos referencia a 2 de esas tribus que habían perdido el anonimato porque habían sido ya conocidas y casi civilizadas, ¿no? Pero por una serie de extrañas razones pues dejaron, ¿no?, su hábitat natural y al final se descubrió que existían. Hasta ese momento eran totalmente desconocidas para los antropólogos brasileños. Y es que todavía hay territorios inmensos por descubrir. La propia isla de Papúa Nueva Guinea, que es la tercera isla en importancia del mundo, nada más y nada menos que más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Refugio de los últimos caníbales. Hay que, fíjate si te topas con un dayak, A ver. Los dayak son pescadores de cabezas de Borneo. Están practicando de nuevo ahora por el conflicto religioso. Sí. Eso es además lo de los cultos cargo, que es una cosa interesante para hablar un poco de lo que es la génesis de las leyendas y cómo surgen precisamente esos mitos y cómo se endiosa a gente que no tiene nada de Dios. Aquel maná que caía del cielo y no era más que las provisiones de los aviones cargueros, ¿no? Eso es, porque Dios veía que ponía cargo, eran ese tipo de regalos que recibían ellos, aparentemente sin nada a cambio, y cuando se fueron, pues eso les ocurrió otra cosa aquí, imitar a los aviones con ramas y palos y todo lo que tenían, pensaban que de esta forma pues hacían una especie de magia imitativa y así volverían a tener lo que era para ellos su maná, lo que tú decías, ese tipo de regalos, ese culto cargo. Bueno, pues eso explicaría muchas de las génesis de comportamiento, algunas tribus de tradición que ahora mismo pues no entenderíamos si no fuera de esta manera. Pues aquí termina nuestra segunda entrega dedicada a la criptozoología en esta temporada, pero habrá una tercera entrega aproximadamente en la primavera, y ahí estarán Jesús Callejo y Carlos Carales para ponernos al tanto de la actualidad y contarnos cosas sorprendentes y sonidos extraordinarios y maravillosos que todavía afortunadamente nos hacen soñar. Gracias Jesús, gracias Carlos, pues nada, vosotros a soñar ahora. Nos vemos el viernes. Esperemos que no sean pesadillas. Eso es.